Hay algo que quiero preguntarte directamente. Y quiero que lo pienses con honestidad, sin juicio, porque es una pregunta que tiene mucho peso para muchos hombres y que casi nadie se atreve a hacer en voz alta. ¿Cuándo fue la última vez que tu cuerpo respondió en la intimidad exactamente como tú querías? Sin dudas, sin tensión, sin esa fracción de segundo en que te preguntas si va a funcionar esta vez. Si tienes que pensarlo, si hay ahí un peso que cargas en silencio, este video es para ti. Y lo que voy a contarte hoy es algo tan simple, tan accesible y tan concreto que cuando lo escuches vas a preguntarte por qué nadie te lo había dicho antes. Me llamo Fernanda López, soy uróloga con más de 15 años acompañando a hombres hispanohablantes mayores de 50 a recuperar su vitalidad íntima de forma natural. Y hoy vamos a hablar de un hábito de 60 segundos al día, solo 60 segundos. Con algo que probablemente tienes en tu cocina en este momento y que tiene un efecto real y documentado sobre la circulación, el flujo sanguíneo y la respuesta eréctil masculina. Quédate hasta el final porque la segunda parte del video incluye el protocolo exacto, paso a paso, con los errores que hay que evitar para que funcione de verdad. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo que es la base de todo lo que vamos a hablar hoy. Porque si no entiendes esto, el hábito que te voy a dar va a parecer un truco. Y no es un truco, es fisiología. Y cuando lo entiendes desde adentro, lo haces con convicción. Y la convicción es lo que hace que los hábitos se mantengan. Cuando un hombre mayor de 50 empieza a notar que su erección ya no es lo que era, lo primero que suele pensar es que es psicológico, que es el estrés, que es la edad, que quizás ya no tiene el mismo deseo. Y a veces hay algo de eso, pero en la gran mayoría de los casos que veo en consulta, el origen es otro. Es físico, es vascular. Y esa diferencia lo cambia todo. Déjame contarte sobre Arturo. 61 años, hombre activo, casado, con una vida que desde afuera parecía completamente normal. Llegó a mi consulta con una vergüenza que le costó mucho articular. Me dijo, doctora, el deseo está, las ganas están, pero el cuerpo a veces no acompaña. Y eso me está afectando de una manera que no sé cómo manejar. Lo primero que le dije fue lo mismo que te digo a ti ahora. No estás solo. Millones de hombres en Latinoamérica y España pasan por exactamente esto después de los 50. No hay nada de qué avergonzarse. Y en tu caso, Arturo, lo que está pasando tiene un nombre y tiene solución. Lo que Arturo tenía, como la mayoría de mis pacientes con esta preocupación, era un problema de flujo sanguíneo. No de deseo, no de psicología, no de amor por su pareja, de circulación. Y aquí está la clave que quiero que entiendas con claridad. Una erección es, antes que nada, un evento vascular. Es sangre entrando en los tejidos del pene con suficiente volumen y suficiente presión para generar firmeza. Cuando ese flujo funciona bien, la respuesta es buena. Cuando ese flujo está comprometido, la respuesta también se compromete. Así de directo, así de físico. Imagina una manguera de jardín. Cuando está abierta y limpia, el agua sale con fuerza, con presión, hace su trabajo. Pero si alguien la aprieta a la mitad, si tiene dobleces, si tiene depósitos en las paredes que reducen su diámetro interior, el chorro sale débil. No porque el grifo no funcione, sino porque el camino está obstruido. Asimismo funciona la circulación en el cuerpo masculino. Y después de los 50, hay dos factores que con frecuencia empiezan a comprometer ese flujo de manera silenciosa y progresiva. El primero es la inflamación crónica. Ese estado de alerta sostenida en que muchos hombres viven sin saberlo, donde los marcadores inflamatorios están ligeramente elevados de forma continua. Esa inflamación afecta la flexibilidad de los vasos sanguíneos, endurece sus paredes, reduce su capacidad de dilatarse cuando el cuerpo lo necesita. Y la dilatación vascular es exactamente lo que se requiere para que la sangre entre con la fuerza necesaria en el momento preciso. El segundo factor es la reducción en la producción de óxido nítrico. Y si este nombre te suena familiar, es porque es la misma molécula de la que hablo en muchos de mis videos, porque su importancia para la salud masculina después de los 50 es enorme. El óxido nítrico es el mensajero químico que le indica a los vasos sanguíneos que se relajen, que se dilaten, que dejen pasar más sangre. Es la señal que abre la puerta. Y con la edad, con la inflamación, con ciertos hábitos alimenticios y de vida, el cuerpo produce cada vez menos. Las pastillas más conocidas para la disfunción eréctil, esas que todos conocen aunque no todos dicen que toman, funcionan precisamente potenciando el efecto del óxido nítrico en los vasos sanguíneos. Inhiben la enzima que lo degrada para que dure más tiempo activo. Ese es el mecanismo.
no crean deseo, no crean nada nuevo, solo extienden la señal que el cuerpo ya produce. Y lo que te voy a mostrar hoy actúa en una dirección similar, pero desde otro ángulo, no inhibiendo la degradación, sino estimulando naturalmente la producción, dándole al cuerpo los compuestos que necesita para generar más óxido nítrico por sí mismo, sin pastillas, sin efectos secundarios, sin necesitar receta. Y aquí entra algo que quizás tienes en tu cocina ahora mismo y que nunca hubieras imaginado que tiene este efecto: el clavo de olor. El clavo de olor es una de las especias más antiguas de la medicina tradicional en Asia, África y América Latina. Y durante siglos se usó, entre otras cosas, como estimulante circulatorio y afrodisíaco natural. Durante mucho tiempo eso se consideró folclore, pero la investigación moderna ha empezado a entender por qué tiene ese efecto, y la respuesta está en su composición química. El clavo de olor contiene eugenol, su compuesto activo principal, que tiene propiedades vasodilatadoras y antiinflamatorias documentadas. El eugenol estimula la producción de óxido nítrico en el endotelio vascular, esa capa interior de los vasos sanguíneos que regula el flujo de sangre, y además tiene un efecto antioxidante potente que protege esas células de daño oxidativo, manteniéndolas más funcionales y más reactivas. Y la forma en que se consume importa mucho más de lo que imaginas, porque masticar el clavo, en lugar de tragarlo directamente o tomarlo en polvo mezclado en algo, activa las enzimas de la saliva que empiezan a procesar el eugenol de inmediato. La absorción sublingual, a través de las mucosas de la boca, es más rápida y más directa que la digestión intestinal. El cuerpo recibe la señal más rápido, el efecto es más inmediato. 60 segundos de masticación lenta. 1 o 2 clavos de olor. Ese es el hábito, así de simple, así de concreto. Y cuando se combina con jengibre, cuyas propiedades circulatorias ya conoces si llevas tiempo siguiendo este canal, el efecto se potencia. El jengibre actúa desde otro ángulo, mejorando la fluidez de la sangre y reduciendo la inflamación vascular. Juntos, clavo y jengibre forman una combinación que trabaja en múltiples frentes al mismo tiempo para mejorar el flujo sanguíneo de forma natural y sostenida. Arturo empezó con este hábito, lo combinó con algunos cambios en su alimentación que también le recomendé, y a las 3 semanas me mandó un mensaje que no olvido. Me dijo simplemente: «Doctora, el cuerpo volvió». No fue magia, fue constancia. Fue darle al cuerpo lo que necesitaba para hacer lo que siempre supo hacer. Ahora que entiendes qué está pasando en tus vasos sanguíneos, por qué el óxido nítrico es la clave y por qué el clavo de olor tiene un efecto real sobre todo esto, llegó el momento de darte el protocolo exacto. Cómo hacerlo, cuándo hacerlo, en qué cantidad y los errores que pueden arruinar el resultado aunque lo estés haciendo casi todo bien. Eso es lo que viene ahora. El protocolo en sí es más simple de lo que probablemente esperas, y esa simplicidad es parte de por qué funciona. Porque los hábitos que se mantienen en el tiempo son los que no requieren preparación especial, ni ingredientes difíciles de conseguir, ni una rutina complicada que se abandona a la segunda semana. Tomas 1 o 2 clavos de olor, no más. Ya vamos a hablar de por qué más no es mejor. Los pones en la boca y los masticas lentamente durante aproximadamente 60 segundos, sin tragarlo de inmediato. La idea es mantenerlo en contacto con las mucosas de la boca el mayor tiempo posible para favorecer esa absorción directa del eugenol que te mencioné. Después de esos 60 segundos puedes tragarlo o desecharlo, lo que prefieras. El efecto ya ocurrió en gran parte durante la masticación. El mejor momento para hacerlo es en la mañana, en ayunas, antes del desayuno. El sistema digestivo está vacío, las mucosas están más receptivas, y el cuerpo recibe el estímulo sin competir con otros procesos digestivos. Esa combinación hace que el efecto sea más nítido y más consistente. Si prefieres hacerlo por la noche, también funciona. Unos 30 o 40 minutos antes de dormir, con el estómago ligero. Algunos de mis pacientes prefieren este momento porque sienten que prepara al cuerpo para el trabajo hormonal y vascular que ocurre durante el sueño profundo. Cualquiera de los dos momentos es válido. Lo importante es elegir uno y mantenerlo. Y para potenciar el efecto, 2 o 3 veces por semana, puedes añadir un trozo pequeño de jengibre fresco, del tamaño de la uña del pulgar, y masticarlo junto con el clavo. No todos los días si el sabor te resulta muy intenso al principio. Empieza con 1 vez por semana y aumenta gradualmente. El cuerpo se acostumbra más rápido de lo que imaginas. Ahora bien, hay 3 errores que pueden hacer que este hábito no dé los resultados que debería, y quiero que los conozcas antes de empezar para que no caigas en ninguno de ellos. El primero es el más común y el más frustrante cuando ocurre. Es esperar resultados inmediatos. Lo entiendo.
Cuando alguien lleva meses o años con una preocupación como esta, cuando finalmente encuentra algo concreto que hacer, quiere ver el cambio rápido. Esa urgencia es completamente humana, pero el cuerpo no funciona así. Los cambios vasculares, la mejora en la producción de óxido nítrico, la reducción de la inflamación endotelial, son procesos que ocurren de forma gradual y acumulativa, no de un día para otro. Lo que mis pacientes suelen notar primero, en la primera y segunda semana, no es necesariamente un cambio dramático en la respuesta íntima, es algo más sutil pero igualmente significativo, más energía general, mejor circulación en extremidades, menos frialdad en manos y pies por la mañana, una sensación de más vitalidad que todavía no tiene nombre claro pero que está ahí. Esas son las primeras señales de que el cuerpo está respondiendo, y son la señal de que hay que continuar. La mejora más específica en la respuesta eréctil suele aparecer entre la segunda y la cuarta semana de uso consistente, y se vuelve más consistente y más notable al mes y medio. El cuerpo necesita tiempo para reconstruir lo que se deterioró gradualmente. Darle ese tiempo es parte del compromiso. El segundo error es uno que parece lógico, pero que en realidad trabaja en contra. Pensar que si 2 clavos funcionan, 4 o 5 funcionarán mejor. El eugenol en dosis altas puede irritar la mucosa digestiva. El clavo de olor es una especia potente y concentrada. 1 o 2 clavos al día es exactamente la dosis que permite obtener el beneficio sin generar irritación. Más de eso puede causar molestias estomacales, acidez o sensación de ardor en la garganta que no solo son incómodas, sino que pueden hacer que abandones el hábito completamente. En medicina natural, más raramente es mejor. La dosis correcta es la que funciona sin generar efectos secundarios. Y en este caso, esa dosis es pequeña, accesible y muy fácil de mantener. El tercero es el error que tiene el mayor impacto de todos, y es el de pensar que este hábito solo puede compensar todo lo demás. El clavo de olor mejora la circulación, el jengibre reduce la inflamación vascular. Pero si al mismo tiempo sigues tomando 2 refrescos al día, si el alcohol es una presencia diaria en tu mesa, si llevas una vida completamente sedentaria, si duermes 5 horas fragmentadas cada noche, esos factores van a seguir deteriorando la función vascular a un ritmo que el clavo de olor solo no puede compensar. No te estoy pidiendo que cambies todo de golpe, te estoy pidiendo que veas este hábito como una pieza de un sistema, una pieza poderosa y muy fácil de implementar, pero una pieza al fin, y que junto a ella vayas haciendo los ajustes que ya conoces. Menos azúcar, menos alcohol, más movimiento, más agua, mejor sueño. Cada uno de esos cambios potencia el efecto de lo que estás haciendo cada mañana con esos 60 segundos, porque el cuerpo no trabaja en compartimentos separados. Lo que haces a las 7 de la mañana con el clavo de olor se multiplica o se cancela dependiendo de lo que haces el resto del día, y tú tienes control sobre eso. Ahora déjame darte la rutina diaria completa, integrada, para que veas cómo encaja todo junto de forma simple y realista. Al despertar, antes del desayuno, los 60 segundos con 1 o 2 clavos de olor. Ese es tu primer gesto del día para la salud vascular. Después, un vaso de agua tibia con limón para hidratar el cuerpo y activar el sistema digestivo. Luego el desayuno, con proteína, con grasa saludable, sin azúcar añadida. Durante el día, hidratación constante, 6 a 8 vasos de agua. La sangre necesita fluidez para circular bien y la deshidratación la espesa. Es un detalle pequeño con un impacto real. Por la tarde, si quieres usar el jengibre como apoyo adicional, una infusión simple. Agua caliente con un trozo de jengibre fresco, sin azúcar o con una pizca de miel natural si lo prefieres. Esa infusión trabaja sinérgicamente con lo que hiciste en la mañana, manteniendo el efecto antiinflamatorio activo durante más horas del día. Y si los días que decides añadir jengibre a la masticación matutina quieres un impulso extra, ese es el día para caminar un poco más. 20 o 30 minutos de caminata activan la circulación de forma directa, estimulan la producción de óxido nítrico en el endotelio vascular y amplifican todo lo que los ingredientes naturales están haciendo por dentro. No tienes que ir al gimnasio, no tienes que correr, caminar es suficiente. El movimiento diario es uno de los vasodilatadores naturales más potentes que existen y es completamente gratuito. ¿Qué puedes esperar y cuándo? Con honestidad y sin promesas exageradas, como siempre. En la primera semana, la mayoría de mis pacientes nota más energía general y una sensación de mayor claridad y vitalidad.
El cuerpo empieza a recibir estímulos que no tenía antes y responde con esa sensación difícil de describir, pero fácil de reconocer cuando aparece. En la segunda y tercera semana es cuando empiezan a aparecer las primeras mejoras más específicas. Mejor circulación, más sensibilidad. En muchos casos, las primeras señales de una respuesta más consistente en la intimidad. No siempre al mismo ritmo en todos. Cada cuerpo tiene su historia, su nivel de inflamación, su punto de partida. Pero la dirección es consistente. Al mes de uso diario, cuando el hábito ya está instalado y el cuerpo ha tenido tiempo suficiente para responder, los cambios se vuelven más claros y más estables. Es el momento en que muchos pacientes me dicen que ya no sienten esa incertidumbre antes de la intimidad, que el cuerpo volvió a ser confiable. Y esa confianza, mi querido, lo cambia todo. Recuerda siempre que esto no sustituye una consulta médica. Si la disfunción eréctil es severa, si hay dolor, si llevas mucho tiempo con el problema sin mejoría, habla con tu urólogo. Hay causas que requieren evaluación profesional, como alteraciones vasculares más significativas, diabetes no controlada o problemas hormonales que necesitan tratamiento específico. Lo que te comparto hoy es un apoyo natural y responsable, no un reemplazo para el cuidado médico cuando es necesario. Mi querido, no necesitas soluciones complicadas, no necesitas pastillas caras ni tratamientos invasivos para empezar a sentir la diferencia. Necesitas constancia en pequeños hábitos que reactivan tu cuerpo desde adentro. Y esos 60 segundos al día pueden ser el inicio de algo que creías perdido. Tu cuerpo recuerda cómo funcionar. Solo necesita los estímulos correctos para volver a hacerlo. Si quieres ir más lejos con un plan completo y personalizado, he preparado mis protocolos. Son guías digitales paso a paso con todo lo que les receto a mis pacientes más comprometidos. Recetas exactas, horarios, dosis, combinaciones de ingredientes, rutinas diarias completas y bonos exclusivos que no comparto en ningún otro lugar. Quienes ya los tienen me escriben para contarme que recuperaron una parte de sí mismos que pensaban que no iba a volver. Si quieres acceso inmediato con garantía total de 7 días, sin preguntas ni complicaciones si decides que no es para ti, revisa los enlaces en la descripción o en el comentario fijado debajo de este video. Es una pequeña inversión para quien de verdad quiere transformar su salud íntima desde adentro. Y si por ahora prefieres seguir aprendiendo de forma gratuita, suscríbete y activa la campanita. Cada semana subo contenido nuevo pensado especialmente para ti. Déjame en los comentarios, voy a probarlo hoy, para que yo sepa que llegaste hasta aquí y para que otros hombres vean que el cambio es posible. Estoy contigo en este proceso, mi querido, siempre. Hasta el próximo video.